Exposición a la sílice cristalina respirable en materiales de construcción. ¿Qué es la sílice cristalina respirable? La sílice es uno de los minerales más abundantes. Se presenta principalmente en forma cristalina, como cuarzo, y en menor proporción, como cristobalita o tridimita. El cuarzo se encuentra en cantidades variables en casi todos los tipos de rocas, arenas, arcillas, gravas y pizarras. Por ejemplo, la arenisca es de cuarzo casi puro, mientras que el granito puede contener hasta un 30% de cuarzo. Es probable que encuentres sílice cristalina en la industria extractiva en general, así como en talleres de corte de piedra natural y aglomerados de cuarzo, en plantas de tratamiento y molienda de áridos, en procesos industriales como son la fabricación de ladrillos y tejas, en la producción y ensacado de cementos, en la construcción y en la obra civil, por citar algunos. Además, hay que tener presente que la sílice puede encontrarse en otras actividades, tales como la industria del vidrio y la fundición. ¿Por qué es peligroso estar expuesto a sílice cristalina respirable? Tareas de voladura, transporte de material en canteras y fábricas, molienda y cribado de áridos, material sobre cintas transportadoras, así como el corte, pulido, taladrado o preparación de mezclas, puede liberar y poner en suspensión polvo que una vez respirado puede ser peligroso para la salud. Las partículas más pequeñas de sílice, fracción respirable, pueden quedarse depositadas en los pulmones, causando graves enfermedades. La exposición a polvo de sílice puede tener graves consecuencias para tu salud. Puede provocar silicosis o incluso cáncer de pulmón, así como aumentar el riesgo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Es seguro trabajar con productos que contengan sílice? Mediante la utilización de las medidas preventivas y de protección colectivas e individuales adecuadas, se puede minimizar el riesgo de exposición a sílice cristalina respirable. Recuerda, las enfermedades profesionales en forma de silicosis u otras neumoconiosis son irreversibles, pero se pueden prevenir. ¿Qué se puede hacer para trabajar con seguridad? Identificar. Si trabajas en los sectores indicados, debes de ser consciente de que es posible que puedas estar expuesto a polvo de sílice cristalina. En caso de duda, pregunta a tu servicio de prevención. También puedes obtener información de la composición de los materiales con los que trabajas por medio de los fabricantes o proveedores. Evaluar. Para evaluar la exposición de los trabajadores al polvo de sílice, es necesario realizar mediciones. Serán realizadas por personal técnico cualificado y su duración debe permitir estimar una exposición representativa para un periodo de referencia de 8 horas. Controlar. Para controlar la exposición pueden seguirse los pasos siguientes. En tareas de corte, perforación o pulido, emplea sistemas de inyección o aporte de agua, debiendo de tratarla adecuadamente. Si no fuera posible, utiliza equipos de aspiración localizada con filtros de alta eficacia. Separa los puestos de trabajo donde se emite polvo al ambiente del resto de puestos de trabajo. Favorece la ventilación ambiental, evitando lugares sobrecargados de polvo. Limpia los charcos o barros por sistemas de aspiración adecuados o por baldeo, no dejes que se sequen. También pueden emplearse sistemas de extracción o de ventilación forzada, así como el empleo de sistemas de nebulización de agua en el ambiente de trabajo. Utiliza equipos de protección respiratoria con marcado CE y con el nivel de protección P3. Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas por el fabricante. El empresario se asegurará de que reciban y comprendan la información, formación y prácticas para hacer un uso correcto de los mismos, así como de su limpieza, conservación y almacenamiento. Por último, el empresario debe de garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, que se realizará de acuerdo con el protocolo específico de silicosis y otras neumoconiosis, realizando las pruebas específicas tales como radiografías y espirometrías, sin olvidar la gestión de la limpieza de la ropa de trabajo en el centro de trabajo o en empresas especializadas. Verificar.
Comprueba la efectividad de las medidas preventivas adoptadas con la ayuda del Servicio de Prevención. ¿Cómo debo actuar? Sigue los procedimientos de trabajo seguro establecidos. En operaciones como cortar, pulir, desbastar, ingletar u otras tareas en las que se pueda liberar polvo, trabaja siempre con aporte de agua o con dispositivos para recoger y retenerlo. Nunca emplees la pistola de aire para la limpieza del lugar de trabajo, las máquinas o las personas. Utiliza los equipos de protección respiratoria que te han sido suministrados. Presta atención a su correcto ajuste. Sigue las instrucciones para su uso y mantenimiento. Un mal uso de los equipos de protección puede ocasionar un daño grave a la salud de los trabajadores. No fumes ni comas en el puesto de trabajo. Asiste y participa en cursos de formación. Acude a los reconocimientos médicos programados para poder identificar posibles enfermedades a tiempo. Utiliza taquillas dobles para no mezclar la ropa de trabajo con la ropa de calle. Nunca lleves la ropa de trabajo a casa para su lavado. Cuida la higiene personal antes de comer, beber, fumar y antes de abandonar tu puesto. En definitiva, colabora con el empresario para garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo. Recuerda, los trabajos con riesgo de exposición a sílice pueden realizarse de forma segura si se adoptan los procedimientos y medidas adecuados.